Mira cómo aprendí sobre el Espíritu Santo y a seguir su voz. Billy Graham, el anhelo de escuchar a Dios. ¿Alguna vez has deseado escuchar la voz de Dios guiando tus pasos? ¿Has sentido esa sed de algo más profundo, de una conexión real con lo divino? Yo la sentí. Hubo un tiempo en que, a pesar de ser religioso y hacer lo correcto, por dentro me carcomía una inquietud. Veía a otros hablar de fe con un brillo en los ojos, contar historias de milagros y experiencias transformadoras, mientras yo me preguntaba en silencio, ¿por qué yo no experimento eso? ¿Será que hay algo que me estoy perdiendo? Tenía conocimientos, sí, pero me faltaba vida. Tenía rituales, pero anhelaba realidad. Esta es la historia de cómo esa sed insaciable me llevó a descubrir al Espíritu Santo de una forma tan real que transformó mi vida para siempre y cómo aprendí a seguir su voz en cada paso. Mantén la atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría revolucionar tu vida espiritual. Te llevaré conmigo a través de mis dudas, mis descubrimientos y los momentos decisivos en los que la voz suave del Espíritu Santo rompió el silencio. Al final de este viaje, verás que tú también puedes experimentar su guía y su poder. Prepárate, lo que viene a continuación no es solo un video, es una invitación a una aventura espiritual que podría cambiarlo todo. Sed espiritual y vacío interior. Al comienzo de mi caminar, yo era como muchos creyentes sinceros. Cumplía con mis oraciones, asistía a servicios religiosos, leía las escrituras y aún así sentía un vacío. Había oído hablar del Espíritu Santo, claro está, sabía que en teoría Él moraba en nosotros, pero conocerlo, eso era distinto. En el fondo no entendía cómo relacionarme con Él. Para mí, el Espíritu Santo era más un concepto teológico que una presencia viva. Me consolaba pensando que tal vez esas historias de escuchar su voz clara y poderosa eran cosa de santos o solo de la iglesia primitiva. Me decía, quizá Dios ya no habla como antes, una idea que hoy diría que estaba muy lejos de la verdad. Lo cierto es que no era el único en esta situación. Hay literalmente miles y miles de personas en las iglesias que conocen los dones del Espíritu Santo, han visto oír de profecías, sanidades o lenguas, pero nunca han llegado a conocer a la persona del Espíritu Santo de manera íntima. Yo era uno de ellos. Sabía sobre sus obras, pero no había cultivado amistad con Él. Esta realización dolía. ¿Cómo podía ser que llevara años creyendo y aún así mi relación con Dios se sintiera tan impersonal? Esa frustración fue creciendo en mí, junto con un profundo anhelo de más. Quería experimentar lo que otros describían con tanta pasión. Quería sentir ese fuego interior, esa guía inconfundible, esa paz arrolladora que atribuían a la presencia del Espíritu Santo. Noche tras noche oraba en mi habitación y decía, Dios, ¿por qué no te siento? Si realmente tu Espíritu está aquí, por favor, háblame, guíame. Pero incluso en esos instantes de silencio aparente, mi sed no hacía más que intensificarse. Era como si, en lo profundo de mi alma, una voz susurrara, hay más, mucho más de Dios para ti. Sin saberlo aún, esa era ya la voz suave del Espíritu Santo invitándome a buscarlo. Un encuentro que lo cambió todo. Todo cambió el día que tuve un encuentro inesperado con una enseñanza que desafió por completo mi forma de pensar. Recuerdo esa tarde con todo detalle. Estaba buscando algo de inspiración en videos y predicaciones casi al azar. De pronto, me topé con la transmisión de una reunión antigua en blanco y negro, donde una mujer hablaba ante una multitud. Su voz era apasionada. Y a la vez dulce, llena de una convicción que traspasaba la pantalla. Nunca antes la había visto, pero sus palabras me cautivaron al instante.
Ella hablaba sobre el Espíritu Santo como si lo conociera personalmente, como se habla de un amigo íntimo. Decía que el Espíritu Santo no es una fuerza lejana ni una mera paloma simbólica, sino una persona real con sentimientos, alguien que anhela nuestra compañía. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin darme cuenta. Cada frase que pronunciaba parecía dirigida a lo más hondo de mi ser. En un momento, casi mirándonos a todos a través de la cámara, declaró con intensidad: Dios no busca vasos de oro ni de plata, Él busca vasos rendidos, dispuestos a someter su voluntad a la suya. Aquella frase me golpeó como un rayo. Vasos rendidos, nunca lo había escuchado así. Continuó diciendo que la mayor aspiración de un ser humano es entregar su vida por completo a Dios para que su nombre sea glorificado a través de esa vida. Era como si esa oradora desconocida estuviera descifrando el código que mi corazón tanto buscaba. En ese instante lo comprendí. El problema no era que Dios no hablara, el problema era que yo no estaba verdaderamente rendido para escuchar. Hasta entonces, yo quería oír a Dios, sí, pero quizás quería que Él hablara lo que yo deseaba oír, que se ajustara a mis planes. Mi voluntad seguía al mando. Esa realización entendí que Dios no podía llenarme de su espíritu porque yo mismo estaba demasiado lleno de mí. Con el corazón acelerado, me arrodillé frente a la pantalla y empecé a orar, derramando mi alma. Le dije: Señor, quiero ser un vaso rendido. Estoy cansado de llevar las riendas. Tómame, quebrántame, haz tu voluntad en mí. Fue una oración breve, pero cargada de honestidad, la más sincera de mi vida. Algo increíble ocurrió. Mientras aún sollozaba esas palabras, sentí una paz profunda descender en la habitación, una calma que casi podía tocar. Era como si alguien hubiese entrado suavemente y me hubiera envuelto en un abrazo invisible. Mis lágrimas cambiaron, ya no eran de anhelo desesperado, sino de gozo y alivio. Por primera vez en mi vida, sentí la presencia del Espíritu Santo de manera tangible. No lo vi con mis ojos, pero su realidad me inundó. En ese momento supe que nunca más estaría solo. Había empezado una amistad con Él, una relación real, y todo comenzó rindiéndole el Espíritu. Maravillosa, descubriendo quién es el Espíritu Santo. Tras aquel encuentro, mi hambre por conocer al Espíritu Santo creció exponencialmente. Me sumergí en la Biblia y en libros espirituales buscando entender quién es Él realmente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes pensaba en Él vagamente como una paloma en el bautismo de Jesús o un fuego en Pentecostés. Ahora comprendía que es mucho más. Es Dios habitando en nosotros, el Consolador que Jesús prometió, la fuente de poder y guía para cada creyente. Empecé a verlo a lo largo de la historia, desde la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hasta los profetas del Antiguo Testamento que hablaban inspirados por Él. Y especialmente en el Nuevo Testamento, donde su presencia lo cambió todo. Recordé el relato de Hechos, capítulo 2. Unos 120 discípulos atemorizados se reunieron en un aposento alto, orando y esperando, tal como Jesús les dijo. De repente, un estruendo del cielo, lenguas como de fuego posándose sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquella gente común y corriente salió de ese cuarto transformada en algo extraordinario. Pedro, que antes había tenido miedo, ahora predicó con valentía, y en un solo día, miles creyeron. El Espíritu Santo había llegado a sus vidas y nunca más serían los mismos. Ese fue el nacimiento de la Iglesia, un momento histórico que demostró cómo, cuando el Espíritu habla y guía, el miedo se convierte en fe y la debilidad en poder. No fue un evento aislado, a lo largo de los siglos, cada vez que hombres. Recuerdo esa tarde con todo detalle.
Estaba buscando algo de inspiración en videos y predicaciones casi al azar. De pronto, me topé con la transmisión de una reunión antigua, en blanco y negro, donde una mujer hablaba ante una multitud. Su voz era apasionada y a la vez dulce, llena de una convicción que traspasaba la pantalla. Nunca antes la había visto, pero sus palabras me cautivaron al instante. Ella hablaba sobre el Espíritu Santo como si lo conociera personalmente, como se habla de un amigo íntimo. Decía que el Espíritu Santo no es una fuerza lejana ni una mera paloma simbólica, sino una persona real con sentimientos, alguien que anhela nuestra compañía. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin darme cuenta. Cada frase que pronunciaba parecía dirigida a lo más hondo de mi ser. En un momento, casi mirándonos a todos a través de la cámara, declaró con intensidad: Dios no busca vasos de oro ni de plata. Él busca vasos rendidos, dispuestos a someter su voluntad a la suya. Aquella frase me golpeó como un rayo. ¿Vasos rendidos? Nunca lo había escuchado así. Continuó diciendo que la mayor aspiración de un ser humano es entregar su vida por completo a Dios para que su nombre sea glorificado a través de esa vida. Era como si esa oradora desconocida estuviera descifrando el código que mi corazón tanto buscaba. En ese instante lo comprendí. El problema no era que Dios no hablara, el problema era que yo no estaba verdaderamente rendido para escuchar. Hasta entonces yo quería oír a Dios, sí, pero quizás quería que Él hablara lo que yo deseaba oír, que se ajustara a mis planes. Mi voluntad seguía al mando. Esa realización fue dura. Entendí que Dios no podía llenarme de su espíritu porque yo mismo estaba demasiado lleno de mí. Con el corazón acelerado, me arrodillé ahí mismo, frente a la pantalla, y empecé a orar derramando mi alma. Le dije: Señor, quiero ser un vaso rendido. Estoy cansado de llevar las riendas. Tómame, quebrántame, haz tu voluntad en mí. Fue una oración breve pero cargada de honestidad, la más sincera de mi vida. Algo increíble ocurrió. Mientras aún sollozaba esas palabras, sentí una paz profunda descender en la habitación, una calma que casi podía tocar. Era como si alguien hubiese entrado suavemente y me hubiera envuelto en un abrazo invisible. Mis lágrimas cambiaron, ya no eran de anhelo desesperado, sino de gozo y alivio. Por primera vez en mi vida sentí la presencia del Espíritu Santo de manera tangible. No lo vi con mis ojos, pero su realidad me inundó. En ese momento supe que nunca más estaría solo. Había empezado una amistad con Él, una relación real. Y todo comenzó rindiéndome, entregando el control. Aquella enseñanza inesperada y ese encuentro divino marcaron un antes y un después. Era apenas el comienzo de una aventura espiritual maravillosa. Descubriendo quién es el Espíritu Santo. Tras aquel encuentro, mi hambre por conocer al Espíritu Santo creció exponencialmente. Me sumergí en la Biblia y en libros espirituales buscando entender quién es Él realmente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes pensaba en Él vagamente como una paloma en el bautismo de Jesús o un fuego en Pentecostés. Ahora comprendía que es mucho más. Es Dios habitando en nosotros, el Consolador que Jesús prometió, la fuente de poder y guía para cada creyente. Empecé a verlo a lo largo de la historia, desde la creación del mundo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hasta los profetas del Antiguo Testamento que hablaban inspirados por Él, y especialmente en el Nuevo Testamento, donde su presencia lo cambió todo. Recordé el relato de Hechos capítulo 2. Unos 120 discípulos atemorizados se reunieron en un aposento alto, orando y esperando, tal como Jesús les dijo. De repente, un estruendo del cielo,
lenguas como de fuego posándose sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquella gente común y corriente salió de ese cuarto transformada en algo extraordinario. Pedro, que antes había tenido miedo, ahora predicó con valentía y en un solo día miles creyeron. El Espíritu Santo había llegado a sus vidas y nunca más serían los mismos. Ese fue el nacimiento de la Iglesia. Un momento histórico que demostró cómo cuando el Espíritu habla y guía, el miedo se convierte en fe y la debilidad en poder. No fue un evento aislado. A lo largo de los siglos, cada vez que hombres y mujeres han seguido la voz del Espíritu Santo, grandes cosas han sucedido. Piensa en esto. En el siglo XX ocurrió algo llamado el avivamiento de la calle Azusa, 1906. Un pequeño grupo de personas en Los Ángeles decidió buscar a Dios con todo su corazón, anhelando más del Espíritu. Lo que comenzó en una humilde iglesia de madera se convirtió en una explosión de fe que se extendió por todo el mundo. Personas de todas partes viajaron para experimentar ese mover de Dios y luego llevaron el fuego a sus países. ¿El resultado? Hoy se calcula que más de 550 millones de cristianos alrededor del mundo pueden rastrear su herencia espiritual hasta ese avivamiento asombroso. Sí, has leído bien, cientos de millones. Y se estima que aproximadamente 50,000 personas nuevas cada día se suman a esta experiencia de fe viva. Estos no son solo números, representan vidas transformadas por el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Esto me dejó sin aliento. Me di cuenta de que el Espíritu Santo ha estado activo y hablando todo este tiempo, en todas las generaciones, y que incluso hoy su voz resuena en los corazones dispuestos a escuchar. Comprender este contexto histórico me sacudió. Ya no podía pensar que las experiencias con el Espíritu Santo fueran raras o exclusivas de unos cuantos. Al contrario, son el centro mismo del cristianismo verdadero. Jesús mismo dijo que nos convenía que Él se fuera, porque enviaría al Consolador a estar con nosotros para siempre. Para siempre. Eso incluye el presente, incluía mi presente. Supe entonces que estaba entrando en una relación con el mismo Espíritu que obró en Pedro, en Pablo, en los avivamientos antiguos y modernos. No era otro espíritu, era el mismo Dios, el Espíritu Santo, que ahora estaba tocando mi vida personal. Y con esa certeza en el corazón, me dispuse a aprender cómo escuchar su voz y dejarme guiar por Él cada día. Aprendiendo a escuchar su voz, paso a paso, conocer que el Espíritu Santo es real y está presente fue maravilloso, pero ahora venía el siguiente gran desafío. ¿Cómo discernir su voz? Porque una cosa es saber que Él habla y otra es reconocer cuando Él te está hablando a ti en medio de tantas voces, tus propios pensamientos, consejos externos, incluso distracciones. Me enfrenté a esta pregunta con determinación. Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Poco a poco, fui descubriendo algunas claves prácticas que cambiaron por completo mi capacidad de oír su susurro divino. Te comparto las más importantes que aprendí en este camino. Silencio y intimidad diaria. En un mundo lleno de ruido, descubrí que necesitaba callar mi alma para escuchar a Dios. Comencé a apartar momentos a solas, temprano en la mañana o entrada la noche, simplemente para estar en silencio en la presencia de Dios. Al principio mi mente corría por todos lados, pero perseveré. Aprendí a aquietarme, a respirar profundo y enfocar mi corazón en Él. A veces ponía música suave de adoración. Otras, simplemente repetía el nombre de Jesús con reverencia. Poco a poco, en ese silencio sagrado, empecé a percibir una suave voz interna.
No era un sonido audible en mis oídos, sino un pensamiento claro y espontáneo que brotaba en mi interior, muchas veces acompañado de una profunda paz. Comprendí que el Espíritu Santo es amigo del silencio. Cuando apagamos el ruido del mundo, su voz se vuelve más nítida. Lectura de la palabra y confirmación. Al sumergirme en las Escrituras, noté que las palabras escritas comenzaban a cobrar vida de maneras nuevas. Pasajes que antes me parecían difíciles, de repente hablaban exactamente a mi situación. Era como si el autor estuviera ahí mismo susurrándome el significado. Además, la Biblia se convirtió en mi patrón para reconocer la voz del Espíritu. Esto es crucial. El Espíritu Santo nunca se contradice. Lo que Él me susurre al corazón siempre estará en línea con los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, si sentía en oración una dirección, la contrastaba con la Escritura. Si lo que creía oír fomentaba amor, perdón, verdad, pureza, era señal de que venía de Dios. Si en cambio traía confusión, temor injustificado o contradecía lo que la Biblia enseña, entonces sabía que no era el Espíritu Santo. ¡Qué tranquilidad me dio entender esto! La Biblia era como el mapa, y el Espíritu Santo la luz que me ayudaba a interpretarlo para mi vida concreta. Sensibilidad a sus impresiones. A veces esperamos que Dios nos hable con voz audible o con señales dramáticas, pero aprendí que la mayoría de las veces Él habla en lo sencillo. El profeta Elías descubrió que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Empecé a prestar atención a esas pequeñas impresiones. Una idea persistente de llamar a cierta persona, un sentir de inquietud cuando estaba por tomar una mala decisión, o una corazonada repentina que me invitaba a hacer el bien. Esas impresiones sutiles resultaron ser muchas veces el Espíritu Santo guiándome. Por ejemplo, un día mientras conducía al trabajo, sentí fuertemente cambiar mi ruta habitual sin motivo aparente. Obedecí a ese impulso interno. Más tarde supe que en la autopista que solía tomar hubo un accidente grave justo a la hora en que yo habría estado allí. Se me erizó la piel. Comprendí que esa pequeña voz interior me había protegido. Empecé a honrar esos impulsos en cosas pequeñas. Si sentía dar una palabra de aliento a alguien, lo hacía. Si sentía revisar algo 2 veces, lo revisaba. Y una y otra vez se confirmaba que eran aciertos más allá de mi propia lógica. Era Él guiando mis pasos incluso en lo cotidiano. Estas prácticas fueron formando en mí un oído espiritual más sensible. No fue de la noche a la mañana, requirió tiempo, consistencia y humildad para admitir cuando me equivocaba. Pero el Espíritu Santo es un maestro paciente. Poco a poco me fue educando en su lenguaje. A veces su voz venía con fuerza y convicción, corrigiéndome en algo con amor pero con firmeza. Incluso hubo ocasiones en que experimenté su dirección creativa. Ideas y soluciones a problemas que surgían tras orar, tan brillantes que yo solo no las hubiese concebido. Aprendí a darle crédito a Él por esas inspiraciones. Y cuanto más lo hacía, más fluían. Era emocionante. Sentía que mi vida cotidiana se convertía en una aventura donde Dios me iba hablando capítulo a capítulo. La clave oculta, rendición total. En mi travesía para seguir la voz del Espíritu Santo, descubrí una clave oculta que lo desbloquea todo: la rendición total. Ya había tenido esa primera vislumbre cuando me arrodillé frente a aquella transmisión y le dije a Dios que tomara el control. Pero el proceso de rendición continuó profundizándose. No se trataba solo de una oración emotiva de un momento. Era un estilo de vida de entregar mi voluntad a Dios cada día. Y déjame decirte, no siempre fue fácil. Mi ego y mis deseos personales a veces querían resucitar y tomar el mando de nuevo.
¿Cuántas veces tuve que decidir entre hacer las cosas a mi manera o ceder ante el suave empuje del Espíritu? Hubo un momento especialmente decisivo que nunca olvidaré. Fue una etapa en la que enfrenté la prueba de renunciar a algo que amaba profundamente. Para ser honesto, sentía que Dios me estaba pidiendo que soltara un sueño por el que había luchado años. Mi corazón se dividía. Una parte quería aferrarse, la otra sabía que debía confiar en Dios. Luché en oración noches enteras. ¿Por qué me pides esto, Señor?, clamaba con lágrimas. En medio de esa prueba recordé las palabras que escuché aquella vez. Dios necesita a alguien que muera a sí mismo para que Él pueda vivir plenamente en Él. Entendí finalmente que no puede haber dos voluntades compitiendo, la mía y la de Dios, en el mismo corazón. Una tiene que ceder. Si yo quería realmente seguir la voz del Espíritu, tenía que estar dispuesto a seguirla aun cuando me llevara por un camino distinto al que yo planeé. Con el alma en un hilo, oré la oración más difícil. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. En ese instante sentí como si algo en mí literalmente muriera. Mi terquedad, mi insistencia, mi yo primero. Pero al mismo tiempo, algo nuevo nació. Una paz sobrenatural inundó mi ser, confirmándome que había hecho lo correcto. Era la extraña tranquilidad que viene al rendirse por completo cuando dejas de luchar contra Dios y empiezas a fluir con Él. Y entonces ocurrió lo inesperado: libertad. Sí, contra toda lógica, al rendirme por completo experimenté la libertad más grande de mi vida. Ya no cargaba con la ansiedad de controlar cada resultado. Ahora descansaba en que Dios tenía el control. Algunas personas empezaron a llorar sin saber por qué. Otras levantaban sus manos alabando a Dios espontáneamente. Al final, varios se me acercaron diciendo: sentí algo diferente, como si Dios me hablara directamente. Yo sabía bien qué había sido diferente. Le di el control al Espíritu Santo y Él hizo la obra. Yo disminuí y Él creció. Aprendí en carne propia esa lección que había escuchado. No se trata de usar al Espíritu Santo para mis propósitos, sino de que Él me use para los suyos. No puedo tratar al Espíritu de Dios como una herramienta para lograr mis planes. Al contrario, debo ser yo el instrumento dócil en sus manos. Y su poder no está a mi disposición para manipularlo, sino que está disponible cuando yo me pongo a su disposición obediente. Vaya diferencia. Esta comprensión derribó mi orgullo. Me di cuenta de que no era yo el protagonista de esta historia, sino Él. Si algo bueno salía de mi vida, no era mérito mío, sino del Espíritu Santo obrando a través de un simple vaso rendido. Yo debía cuidar de nunca robarle el crédito ni la gloria, y de vivir con sensibilidad para no entristecerlo con actitudes egoístas. La rendición total, irónicamente, me empoderó. Al morir a mí mismo, descubrí la fuente de la verdadera vida y poder. Fue como si quitara un estorbo del canal y ahora el río del Espíritu fluía sin trabas en mí. Si alguna vez te preguntas por qué quizá no experimentas más de Dios, revisa tu nivel de rendición. En mi caso, cada pedazo de ego que entregué dio paso a una nueva dimensión de intimidad con Él. Y esa intimidad lo vale todo. El poder de seguir su voz, transformación y milagros. Con el tiempo, al vivir en esta entrega y aprendizaje continuo, empecé a ver los frutos palpables de seguir la voz del Espíritu Santo. Mi vida, que antes era monótona y llena de incertidumbre, comenzó a llenarse de testimonios vivos. Quisiera contar cada uno, pero déjame compartirte algunos que muestran el poder y la belleza de caminar guiado por Él. En primer lugar, mi interior fue transformado. Aquella ansiedad constante que solía acosarme desapareció casi sin darme cuenta. Donde antes había temor al futuro,
Ahora había una confianza serena en que Dios dirigía mis pasos. La tristeza que cargaba por heridas del pasado fue siendo reemplazada por un gozo nuevo, un gozo que brotaba de estar en comunión con el Espíritu Santo día a día. Incluso personas cercanas notaron el cambio. Te ves diferente, más tranquilo, más alegre, me decían. Y era cierto. Yo mismo me sorprendía de reaccionar con paciencia donde antes me frustraba, o de sentir amor genuino hacia gente que antes me costaba soportar. No era un esfuerzo artificial por ser mejor persona. Era el fruto natural de permitir que el Espíritu obrara en mí. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad. Lo estaba experimentando en carne propia y entendí que seguir su voz no solo produce milagros externos, sino también los mayores milagros internos. Cambiar un corazón, sanar un recuerdo, infundir perdón donde había resentimiento. En segundo lugar, vi situaciones externas cambiar milagrosamente cuando obedecía al Espíritu Santo. Recuerdo un caso impactante. Un familiar muy querido estaba en el hospital, los médicos no daban esperanza y mi familia estaba deshecha de dolor. Una noche, orando por esta situación, sentí que el Espíritu Santo me instaba a ir al hospital y orar por esa persona imponiéndole las manos. He de confesar que por un segundo dudé. No soy nadie especial, pensaba. ¿Qué puedo hacer yo? Pero esa voz interior insistía con compasión y firmeza. Al día siguiente reuní valor y fui. Entré a la habitación. La atmósfera era sombría. Los monitores sonaban rítmicamente. Tomé la mano de mi familiar. Estaba débil y apenas consciente. Le susurré que íbamos a orar y le pedí al Espíritu Santo que viniera. En ese momento sentí un calor en mis manos y una valentía que no provenía de mí. Oré con fe, declarando sanidad en el nombre de Jesús, siguiendo cada palabra que el Espíritu ponía en mi corazón. Al terminar, no ocurrió nada dramático a la vista, pero en mi interior yo sabía que Dios había hecho algo. 2 días después, contra todo pronóstico médico, este ser querido comenzó a mejorar. Su recuperación fue tan rápida que dejó sorprendidos a los doctores. Dios había obrado un milagro, y supe que el milagro vino por obedecer aquella instrucción silenciosa del Espíritu Santo. Si me hubiera quedado con mis dudas, quizás nada de eso habría ocurrido. Historias como esas se repitieron en distintas formas. No siempre fueron sanidades físicas. A veces fueron palabras dichas en el momento justo que rescataron a alguien de la depresión o decisiones inspiradas que salvaron a mi familia de una gran pérdida. El impacto de seguir su voz fue inmenso. Me hace pensar en el efecto dominó. Obedeces en una pequeña cosa y las repercusiones pueden bendecir a muchos a tu alrededor. Cuánta responsabilidad, pero a la vez, qué privilegio es ser guiado por Dios mismo. Y si miramos más allá de mi experiencia personal, vemos el patrón repetirse en gran escala. Cuando los hijos de Dios escuchan y siguen su voz, el mundo a su alrededor cambia. Cada avivamiento espiritual en la historia ocurrió porque alguien escuchó al Espíritu Santo decir: ve y ora, predica aunque se rían de ti, ama a esos rechazados, y obedeció. Antes mencionamos el avivamiento de 1906, pues bien, algo similar sucedió en muchos otros momentos. En los años 70, por ejemplo, hubo un mover del Espíritu Santo que atravesó denominaciones tradicionales. Fue la llamada renovación carismática. Gente común, en iglesias católicas, protestantes históricas, empezaron a sentir un fuego nuevo, a orar con fervor, a cantar con gozo, a usar dones espirituales, simplemente porque oyeron la voz de Dios avivando sus comunidades. Lo increíble es que no fue obra de un solo líder.
Fue el Espíritu Santo tocando corazones dispuestos por todos lados. Para 2011, estudios estimaban que los cristianos pentecostales y carismáticos, es decir, aquellos que abrazan la obra cotidiana del Espíritu, eran ya más de 584 millones en todo el mundo. 584 millones de personas. Es un mover imparable. Cuando leí esa cifra me quedé maravillado pensando, todo comenzó con un pequeño grupo en un cuarto de oración hace 2000 años, luego unos Aquí tienes el texto con los cambios solicitados. Imagina esto por un momento, 3 días en los que cada palabra que pronuncies sobre ti mismo esté llena de gracia, aliento y la verdad que Dios declara sobre tu vida. 3 días sin autocríticas destructivas, sin dudas sembradas por el enemigo, sin esas cadenas invisibles de la autolimitación. Solo palabras que edifiquen, que reflejen lo que el Señor ya ha dicho de ti en su palabra. ¿Te atreves a vivirlo? Porque lo que declares con fe durante estos 3 días puede renovar tu mente, transformar tu actitud y, lo más importante, abrir tu corazón a la obra redentora de Cristo. Cuando tus pensamientos se alinean con lo que Dios dice de ti, empiezas a caminar en victoria, en paz, en propósito. Este es un llamado, no a un reto pasajero, sino a un despertar espiritual. Si estás dispuesto a ver cómo el Señor puede cambiar tu historia, quédate aquí. Hoy comienza un nuevo capítulo y todo empieza con la manera en que decides hablarte a ti mismo, con la verdad que decides creer. Antes de continuar, tómate un momento para comprometerte delante de Dios. Decláralo con convicción: hoy empiezo a vivir como quien ha sido hecho nuevo en Cristo. Esa será tu primera afirmación, no porque tú tengas la fuerza por ti mismo, sino porque el Espíritu Santo obra en los que se rinden a Él. No es una fórmula mágica, es una decisión de caminar con Dios paso a paso hacia la transformación que solo Él puede lograr. Escribe esta declaración en tu corazón y prepárate, porque el Señor está por hacer algo nuevo en ti. La transformación comienza con 3 días de entrega total. No se trata de suerte ni de talento natural, sino de consagración, de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Si anhelas verdaderamente un cambio de mente, necesitas dedicar 3 días a buscar su presencia, a meditar en su palabra, a orar sin cesar. No son solo intenciones, es fe activa, es obediencia, es renovar tus pensamientos conforme a la verdad de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay momentos del día en los que el corazón está más dispuesto a recibir lo que Dios quiere sembrar. Por la mañana, al despertar, cuando el alma aún está en silencio, es el tiempo perfecto para decirle al Señor: aquí estoy, háblame, guíame. En la tarde, cuando estás en medio de tus labores, es ahí donde puedes vivir la palabra, dejando que lo que crees se vea en lo que haces. Y en la noche, antes de dormir, es cuando el alma necesita descansar en las promesas de Dios. David escribía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si en esos momentos repites las verdades de Dios, tu alma será fortalecida, pero no es solo repetir, es creer, es sentir, es abrazar cada palabra con fe. No digas soy fuerte por rutina. Dilo porque sabes que Filipenses 4:13 lo asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digas confío porque suena bonito, dilo porque tu esperanza está anclada en aquel que nunca falla. La fe no se vive solo con los labios, se vive con el corazón, con el cuerpo, con la obediencia diaria. Al despertar, pon tu mano sobre tu pecho y declara con fe lo que Dios ha dicho de ti: soy una nueva criatura, he sido perdonado, soy amado con amor eterno. No te enfoques en lo que el enemigo quiere recordarte, enfócate en lo que Cristo ya venció por ti. En lugar de decir quiero tener fe, declara tengo fe porque Dios es fiel.
En lugar de quiero ser libre, proclama ya he sido liberado por la sangre del Cordero. Dios no ve tus debilidades como el fin, sino como el lugar donde su poder se perfecciona. En la tarde, vive esas declaraciones con tus acciones. Camina como quien ha sido llamado, habla con amor, perdona con gracia, sé diligente, no porque quieres ganar algo, sino porque sabes que todo lo que haces es para el Señor. No repitas las promesas de Dios como un deber. Hazlo como un hijo que cree lo que su padre ha dicho. La fe sin obras es muerta. Aquí tienes el texto editado con los cambios solicitados, y tus actos diarios son la evidencia de lo que hay en tu corazón. No eres lo que temes, eres lo que Dios declara sobre ti. Antes de dormir, dale gracias a Dios por cada pequeño paso, recuerda sus bondades. No permitas que tu mente se llene de ansiedad o remordimiento. Encomienda tu noche al Señor, sabiendo que mientras duermes Él vela por ti. A su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, 2. Lo último que pienses antes de dormir puede ser una semilla de fe que florezca en la mañana. Que tus pensamientos nocturnos sean de gratitud, de fe, de confianza, y al despertar, empieza de nuevo sabiendo que sus misericordias son nuevas cada mañana. David, el hombre conforme al corazón de Dios, solía examinar su vida con sinceridad cada noche, no con una mirada de condena, sino con un deseo profundo de agradar al Señor. En los Salmos lo vemos clamar, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. No era una práctica vacía, sino una búsqueda constante de caminar en obediencia y sabiduría. Si haces lo mismo, si te detienes cada noche a poner tu día ante el Señor, a pedirle que te muestre lo que debes dejar atrás y a prepararte con oración para lo que viene, verás cómo poco a poco tu mirada se alinea con la de Cristo. 3 días de entrega total pueden ser el punto de partida para una transformación verdadera, no porque sea un acto, sino porque cuando decides caminar con Dios de manera intencional y constante, su Espíritu comienza a renovar tu entendimiento. Cuando repites con fe las promesas de Dios, cuando confías en su palabra más que en tus emociones, comienzas a formar hábitos santos que marcan tu carácter. Y cuando esos hábitos se afirman en ti, la transformación que tanto anhelas deja de ser una esperanza lejana y se convierte en una realidad visible. No fue un filósofo quien lo dijo primero, fue el apóstol Pablo quien nos exhortó en Filipenses 4:8 a pensar en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, porque nuestros pensamientos no son neutrales, son semillas que dan fruto. Si tomas el control de tus pensamientos y los rindes a Cristo, estarás dando los primeros pasos hacia la vida que Él ha preparado para ti. No subestimes lo que Dios puede hacer en 3 días. Jesús resucitó al tercer día, demostrando que incluso el tiempo más breve puede contener una victoria eterna cuando Dios está en el centro. No es un desafío más, es una invitación a comenzar a renovar tu mente en la verdad. No esperes a tener todo claro, no esperes a sentirte fuerte, da el paso ahora. Levántate como lo hizo el hijo pródigo, aún lleno de polvo, pero con el corazón vuelto al Padre. No permitas que la duda susurre en tu oído. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más declares las verdades del Señor, cuanto más las abraces con convicción, más profundamente serán grabadas en tu ser. La vida no es solo lo que vives por fuera, es el reflejo de lo que crees por dentro. Si decides hoy renovar tu mente conforme a Cristo, verás cómo tu entorno, tus decisiones, tu forma de amar y de actuar comienzan también a reflejar esa transformación. Porque cuando Cristo reina en tu pensamiento, todo en tu vida comienza a alinearse con su voluntad. La conversación interna, la manera en que te hablas, no es un asunto menor. Es una puerta hacia la vida o hacia la derrota.
Proverbios 18:21 nos dice con claridad, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y esa lengua, hermanos, también habla hacia adentro, no solo hacia los demás. La voz que oyes dentro de ti, esa que murmura en los momentos de silencio, está edificando día tras día la estructura invisible de tu fe, tu ánimo, tu esperanza. Si esa voz está llena de quejas, de miedo, de condenación, lo que verá reflejado en tu vida será sombra, inseguridad y derrota. Pero si esa voz interna se alinea con las promesas del Señor, con su verdad eterna, entonces comenzarás a caminar con una mente renovada, con un corazón fortalecido. Día tras día, la estructura invisible de tu fe, tu ánimo, tu esperanza. Si esa voz está llena de quejas, de miedo, de condenación, lo que verás reflejado en tu vida será sombra, inseguridad y derrota. Pero si esa voz interna se alinea con las promesas del Señor, con su verdad eterna, entonces comenzarás a caminar con una mente renovada, con un corazón fortalecido y con una fe que mueve montañas. Jesús dijo en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo te pregunto, ¿de qué está lleno tu corazón cuando nadie te oye, cuando solo tú y Dios conocen lo que piensas de ti mismo? Si te hablas como alguien derrotado, tu ánimo se encogerá. Si te repites que no eres suficiente, tu espíritu se debilitará. Pero si cada mañana te levantas y declaras en voz baja, soy hijo del Dios Altísimo, nada me separará del amor de Cristo, todo lo puedo en Él que me fortalece. Entonces tu mente y tu cuerpo comenzarán a responder con esperanza, con firmeza, con paz. El apóstol Pablo nos exhorta en 2 Corintios 10:5 a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa que no podemos dejar que nuestros pensamientos vaguen sin dirección. Debemos examinarlos a la luz de la palabra. ¿Esto que pienso viene de Dios o del temor? ¿Esto que me repito cada día me edifica o me encadena? Si la respuesta no refleja la verdad de Dios, es hora de desecharlo. La ciencia puede confirmar que el pensamiento influye en el cuerpo, pero nosotros sabemos algo más profundo, que el pensamiento moldeado por la palabra tiene el poder de transformar el alma. No se trata de repetir frases vacías, sino de declarar verdades eternas con fe viva. Si te dices con convicción, estoy capacitado por el Espíritu, soy más que vencedor en Cristo Jesús, no temeré porque el Señor está conmigo. Esas no son simples palabras, son escudos de fe que apagan los dardos del enemigo. El enemigo querrá usar tu voz interna para confundirte, para sembrar duda, pero tú tienes autoridad porque el Espíritu Santo habita en ti. Habla como quien tiene esperanza, como quien ha sido redimido. No digas no puedo, di todo lo puedo en Cristo. No digas esto me supera, di el Señor pelea por mí. No digas soy un fracaso, di Dios aún no ha terminado su obra en mí. Así como el salmista hablaba a su alma y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Salmo 42:11. Tú también puedes hablarle a tu interior, recordándole en quién has creído. Cuando falles, no te condenes. Acude a la cruz, acepta la corrección del Espíritu y di, este tropiezo no es el fin, es una lección bajo la gracia. Tus palabras no deben ser látigos que castigan, sino manos que levantan. Y esa voz interna puede ser tu aliada, tu compañera de camino, si decides rendirla al Señor. Cada pensamiento negativo puede ser confrontado con la palabra. Cada duda puede ser reemplazada por una promesa. Cada día tienes la oportunidad de escoger.
¿Alimentarás tu mente con la verdad de Dios o con las mentiras del enemigo? No puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí puedes decidir cómo responder por dentro. Y esa decisión, día tras día, moldea tu caminar. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que tu mente persevere en Él, que tus pensamientos sean un altar de confianza, y verás cómo esa conversación que nadie escucha se convierte en la fuente de la fuerza que todos verán. Número 3. Tu mente no distingue entre lo que vives y lo que crees con el corazón. El ser humano fue creado por Dios con una capacidad asombrosa. Lo que imagina con fe lo empieza a vivir en lo profundo de su ser. La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso significa que la manera en que piensas de ti mismo tiene poder. No porque tú lo decretes, sino porque Dios ha puesto en ti la facultad de responder con todo tu ser a lo que crees en lo íntimo. Si día tras día te ves como un derrotado, si repites que no puedes, que no vales, que no eres suficiente, tu alma empieza a caminar bajo esa sombra y tu cuerpo responde con temor, con ansiedad, con cansancio. Pero si decides creer lo que Dios dice de ti, si te ves como un hijo amado, perdonado, llamado con propósito, entonces comenzarás a experimentar una renovación desde dentro. No estamos hablando de autoayuda ni de ilusiones. Estamos hablando de fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe no empieza afuera, empieza en la mente y en el corazón. Cuando alimentas tus pensamientos con la palabra de Dios, cuando te ves caminando en victoria, porque sabes que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mira Juan 4:4. Entonces tus emociones, tus decisiones, tus acciones comienzan a alinearse con esa verdad. Muchos han usado principios parecidos en el deporte o en la ciencia, pero lo que el mundo llama visualización, la palabra lo llama renovación del entendimiento. Pablo lo dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cada vez que imaginas el fracaso, que te anticipas al rechazo, que piensas que no puedes, tu cuerpo y tu alma se preparan para caer. Pero cuando meditas en las promesas del Señor, cuando repites su palabra y la crees con todo tu ser, entonces tu ser entero se dispone para caminar en obediencia, en fe, en fuerza espiritual. No es magia, es obediencia. No es autoengaño, es transformación a través del Espíritu. Imagínate despertando cada mañana y diciendo, hoy caminaré con la paz de Cristo. Hoy enfrentaré mis desafíos con el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Hoy veré la fidelidad de Dios. Esa imagen interna no es fantasía, es fe activa, es entrenamiento del alma. Antes de que el mundo te llene de ruido, detente unos minutos y pon tu mente en lo alto. Colosenses 3:2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Piensa cómo camina un hijo de Dios confiado. Visualiza cómo reacciona alguien que cree que Dios está de su lado. Siente en tu interior la gratitud de quien ya ha recibido lo prometido. Porque así como David se veía a sí mismo venciendo al gigante antes de enfrentarlo, tú también puedes prepararte
con la misma certeza. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos, pero esos dispuestos deben creerle. Si en tu mente solo habita el miedo, entonces tus pasos serán inseguros. Pero si en tu mente habita la palabra, entonces tus pies se afirmarán. No esperes a sentirte listo. Empieza por creer lo que Dios ya declaró. No repitas, no puedo, cuando el cielo ya te llamó más que vencedor. Cambia tu manera de verte. Entrena tu mente para pensar conforme a la verdad y no al temor. No dejes que el enemigo programe tu pensamiento con mentiras. Reemplázalas con la verdad del Evangelio. Porque aunque el mundo dice que necesitas talento o suerte, la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Así que toma tiempo cada día para verte como Dios te ve. No con orgullo, sino con gratitud. No con autosuficiencia, sino con confianza en aquel que comenzó la buena obra en ti y la perfeccionará. Y cuando llegue el momento de actuar, no estarás improvisando, estarás caminando en lo que ya creíste, en lo que ya viviste en tu interior junto al Señor, porque la victoria no empieza cuando ganas afuera, empieza cuando crees adentro, y esa fe, alimentada por la palabra, sostenida por el Espíritu, es lo que marcará la diferencia entre los que solo sueñan y los que caminan en el propósito eterno de Dios. Número 4. Muchos caminan por la vida en piloto automático, repitiendo día tras día las mismas ideas, las mismas decisiones, los mismos temores, sin darse cuenta de que ese ciclo los mantiene atrapados. La palabra de Dios nos recuerda en Efesios 4:23 que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque si seguimos pensando como ayer, viviremos como ayer. No hay transformación verdadera sin una renovación interior que empiece en la mente y baje al corazón. Muchas personas oran por un cambio, desean una vida distinta, pero no se detienen a considerar que sus pensamientos han construido un patrón que los limita, que los encierra en una historia que no viene de Dios, sino de la costumbre, del miedo o incluso de mentiras que han creído por años. Si cada día te repites lo mismo, si piensas igual, sientes igual y actúas igual, no es de extrañar que tu futuro se parezca tanto a tu pasado. No es que el Señor no quiera obrar, es que tú mismo estás edificando con pensamientos viejos sobre cimientos que ya no sostienen lo que Dios quiere construir en ti. La mente humana procesa miles de pensamientos cada día y tristemente muchos de ellos son reciclados, pero Cristo vino a hacernos libres y esa libertad también alcanza tu manera de pensar. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad no se repite como un eslogan, se abraza con fe, se medita en ella, se proclama. Si pasas la vida diciéndote, no sirvo para esto, o siempre fracaso, tarde o temprano vivirás conforme a eso. No porque sea el plan de Dios, sino porque tú mismo has aceptado esa narrativa y has empezado a vivirla como si fuera su voluntad. Pero Dios no te creó para el estancamiento. Él te llama a nuevas alturas, a nuevas etapas, a dejar lo viejo atrás. En Isaías 43:19, el Señor declara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Esa cosa nueva comienza cuando permites que el Espíritu Santo te muestre los pensamientos que ya no deben permanecer. Muchas veces creemos mentiras solo porque las hemos escuchado durante demasiado tiempo, quizá desde la infancia, quizá en un momento de dolor. Pero esas ideas no definen tu identidad en Cristo. La próxima vez
que te sorprendas pensando, no soy capaz, detente y pregunta, ¿esto lo dijo Dios o lo inventé yo? Porque si no viene del cielo, no merece quedarse en tu mente. La palabra nos dice en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es una metáfora, es una acción espiritual que requiere vigilancia, humildad y disciplina. La mente busca coherencia, y si tú crees algo con firmeza, tu cerebro buscará confirmar esa creencia. Pero si esa creencia no proviene de la verdad, estarás edificando sobre arena. Por eso es vital reemplazar pensamientos viejos por las promesas de Dios. No es suficiente desear un cambio. Hay que desmantelar lo que ha sido construido fuera de la verdad. No puedes seguir pensando como siempre y esperar resultados nuevos. La fe no es pasiva, es activa. Si cada vez que enfrentas una dificultad, te dices, esto es imposible, tu alma se cerrará. Pero si te entrenas a preguntar, ¿cómo quiere Dios que lo enfrente? Estás abriendo la puerta a una solución que Él ya preparó. No se trata de repetir frases vacías, se trata de alinearte con la voluntad de aquel que te llamó. A veces sentimos que no tenemos tiempo, que los días se van sin darnos cuenta. Pero como dijo Moisés en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la peor forma de desperdiciar la vida es vivirla sin pensar, repitiendo lo mismo sin dirección. No es fácil tomar el control de la mente. Han sido años de dejarla correr sola, sin rendirla a Dios. Pero cada vez que eliges un pensamiento nuevo, uno que refleja lo que Cristo dice de ti, estás recuperando terreno. No te obligues a pensar positivo sin razón, sino llena tu mente con lo que edifica, con lo que viene del cielo. Filipenses 4:8 nos guía en esto. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Si un pensamiento no encaja allí, no tiene lugar en ti. Si quieres una vida distinta, empieza por pensar de manera distinta. La transformación empieza en lo secreto, cuando nadie ve, cuando Dios y tú conversan en lo íntimo de tu mente. Así como David escribía sus salmos para recordarse quién era su Dios, tú también puedes comenzar tus días escribiendo lo que Él ha dicho de ti. Si notas que estás cayendo en las mismas ideas de siempre, detente. Haz una pausa y elige con intención. Elige pensar como piensa un hijo del rey, porque eso es lo que eres. Y al hacerlo, empezarás a ver cómo lo nuevo que Dios ha prometido comienza a florecer. Número 5. Lo que tú crees en lo profundo de tu corazón tiene el poder de dirigir tu vida entera. No porque esas creencias sean verdades eternas, sino porque tu alma empieza a actuar conforme a ellas. Proverbios 4:23 nos advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que albergas en tu corazón, esas ideas que repites día tras día sobre quién eres o no eres, se convierten en la base sobre la que edificas cada decisión, cada reacción, cada paso. Muchas veces esas creencias limitantes no son más que mentiras que el enemigo ha sembrado en momentos de debilidad y que tú has repetido tantas veces que ahora las tomas como ciertas. Pero el Señor quiere desarraigar todo pensamiento que no provenga de su verdad. La vida de fe comienza con un cambio de mentalidad, con una renovación del entendimiento. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de esa renovación. Cada vez que tú eliges creer lo que Dios dice, en lugar de lo que tus temores susurran, estás reescribiendo la historia que vives. Si alguien
ha pasado años diciéndose a sí mismo, soy torpe con el dinero, terminará actuando como tal. No porque Dios lo haya diseñado para la escasez, sino porque su mente ha aceptado una identidad contraria a la mayordomía bíblica. El problema no es el destino, es el acuerdo que ha hecho con una mentira. La palabra nos enseña que somos administradores de lo que el Señor nos ha dado y que a quien es fiel en lo poco se le confiará lo mucho. Lucas 16.